Hola, hola, mis amantes de las historias épicas y los giros inesperados. Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde exploramos los mundos más fascinantes del entretenimiento. Hoy, nos embarcamos en un viaje muy especial, un recorrido por las joyas más brillantes de la televisión turca, esas series que marcaron un antes y un después, y que, aunque han pasado los años, siguen conquistando corazones en todo el mundo. ¿Están listos para descubrir esas tramas que nos hicieron reír, llorar y hasta morder nuestras uñas? Pues prepárense porque hoy vamos a revivir algunos clásicos que, créanme, siguen más vigentes que nunca. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, le des a la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo, y te unas a esta gran comunidad de fanáticos de las series. Comencemos. El fenómeno de las telenovelas turcas ha traspasado fronteras. Y aunque muchas producciones actuales gozan de una enorme popularidad, hoy queremos rendir homenaje a aquellas series que sentaron las bases, que conquistaron a la audiencia global y que, hasta el día de hoy, son recordadas con cariño. Series que nos mostraron la riqueza cultural de Turquía, la intensidad de sus emociones y la maestría de sus narrativas. Así que, sin más preámbulos, iniciemos este viaje a través de esos imperdibles que no pueden faltar en tu lista. Empezamos con una joya que, aunque quizás algunos la conozcan, merece ser recordada, Amor Prohibido. Esta serie, cuyo título original es Aşk Memnu, es un drama romántico que nos sumerge en un mundo de intrigas palaciegas y pasiones desbordantes. Protagonizada por Beren Saat en el inolvidable papel de Biter Ziyagil, y Kuan Tatlıtuğ como el carismático Belul Aznedar, Amor Prohibido nos cuenta la historia de Biter, una joven que, tras la muerte de su padre, decide casarse con Adnan Ziyagil, un acaudalado viudo. Pero, el destino le tiene reservado algo más que una vida de lujos, y su encuentro con Belul, el sobrino de su esposo, desata una pasión prohibida que pondrá a prueba todos los límites. La serie es un torbellino de emociones, una danza de deseos y traiciones que, a pesar de ser un remake, supo ganarse el corazón del público por su impecable adaptación, sus actuaciones memorables y su banda sonora inolvidable. Es un clásico porque nos muestra la complejidad de las relaciones humanas, el poder destructivo de los secretos y, por supuesto, ese amor que va más allá de las convenciones sociales. Su narrativa es impecable. Te engancha desde el primer episodio y te mantiene al filo de tu asiento hasta el último momento. La química entre los protagonistas es palpable, y la interpretación de Beren Saat como Biter es simplemente magistral. Amor Prohibido no es solo una telenovela. Es un estudio de personajes y de los recovecos más oscuros del alma humana, un verdadero referente dentro del género. Continuamos con otro título imprescindible, una serie que marcó un antes y un después en la televisión turca y que aún hoy sigue siendo un referente, Las Mil y Una Noches o Bin Bir Gece, como se le conoce en su idioma original. Esta serie, protagonizada por Ali Tergenç y Bergüzar Korel, nos sumerge en un drama de amor y superación personal. La historia gira en torno a Sherazat Evliyaoğlu, una talentosa arquitecta que enviuda tras un accidente y descubre que su hijo pequeño padece leucemia. Desesperada por encontrar el dinero para el tratamiento, se ve obligada a aceptar una propuesta indecorosa de su jefe, Onur Aksal, quien le ofrece un adelanto monetario a cambio de pasar una noche con él. Lo que comienza como un trato, pronto se transforma en una compleja relación llena de emociones encontradas. Las Mil y Una Noches es un relato fascinante sobre el amor, el sacrificio y la lucha por la supervivencia. A través de sus personajes, la serie explora temas profundos como la discriminación, la ambición y la capacidad de perdonar. Además de su trama cautivadora, la serie destaca por la química innegable entre Ali Tergenç y Bergüzar Korel, quienes, además, se enamoraron en la vida real durante el rodaje. Esta historia no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó a audiencias de todo el mundo, consolidando el estatus de las telenovelas turcas como una opción de entretenimiento de alta calidad. Es un clásico porque nos mostró que, incluso en las circunstancias más difíciles, el amor puede florecer. Fue una serie pionera en muchos sentidos, abriendo el camino para muchas otras producciones turcas que vinieron después. Ahora, cambiamos un poco de tono y nos trasladamos a un universo más histórico con El Sultán, o Muhteşem Yzyl en su idioma original. Esta serie de época nos transporta al Imperio Otomano durante el reinado de Solimán el Magnífico, un sultán que marcó un antes y un después en la historia de Turquía. El reparto es estelar, con nombres como Ali Tergenç, quien nuevamente demuestra su versatilidad, esta vez interpretando a Solimán, y Mary Muzerli, en el papel de la inolvidable Hürrem Sultán.
La serie es una recreación majestuosa de la vida en el palacio, con sus intrigas políticas, sus amores prohibidos y sus batallas épicas. Hurrem, una esclava que llega al harén, se convierte en la favorita del sultán y desafía todas las convenciones de la época. El sultán es una historia de poder, ambición y amor que no deja a nadie indiferente. La producción de esta serie es impecable, con vestuarios detallados, escenarios grandiosos y una música envolvente que nos transporta a la época dorada del Imperio Otomano. Pero más allá del espectáculo visual, la serie es un relato fascinante sobre la vida de personajes históricos que, a pesar del tiempo,